Y aquí estamos en directo Oh, en Chucre yes. Sports One Chat, en Escenio TV. Hoy, Mm. sin barba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Pues ahora asustado, porque lo que no sabe el chat es que nosotros no te vemos hasta que esto arranca. Y por lo tanto no estábamos prevenidos más allá de tu anuncio verbal sobre tu rostro lampiño. Ahora de repente nos asusta. Es un poco, sí, es un poco Baby Crespo, creo que ha puesto Neveso en el chat. Madre mía, Totalmente. Baby Pepelu, muy bien. Es que aquí Pero hemos igual. hecho una combinación de vello facial, pues todo lo posible. O sea, yo he aparecido calvo por completo, con barba larga, con barba corta, tú con pelo con coleta, ahora sin barba. Hemos Esto tenido mucha variedad de capilar una general en variedad este, capilar absoluta. en este show. Bueno, no vamos a perder más el Exacto. tiempo y vamos a Eso. presentar a nuestro invitado, que tenemos Presenta. el increíble honor de tener con nosotros al señor Fernando Hola. Frías, nada más y nada menos. Por favor, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas, desde luego sois exagerados, ¿eh? El honor es mío. Encantado de estar con vosotros. Aunque te hayas quitado la barba y todo eso, y te hayas rejuvenecido y estéis haciendo bromas del pelo, que yo, aparte de calvo, ¡Oh, no no! puedo hacer. ¡Otra vez Bueno, no! pero Nos bueno, ha pasado más veces hacer bromas de pelo en estos Y que casos. sean muy inapropiadas. Ay, madre mía. No doy ni Pero en una. absoluto, o sea, el honor es nuestro, porque tal vez la gente del chat no lo conoce, tenemos mucha gente joven que desprecia los blogs, cosa que a mí me parece a su vez despreciable, y tengo que decir que Fernando es una de las figuras más clave en la lucha contra las pseudociencias en España, no solo por la divulgación que ha hecho, sino por el activismo. Es uno de los socios fundadores de Círculo Escéptico y miembro de ARP, que es la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Pero aparte, también es un miembro activo de APET, la asociación de la que hemos hablado 1000 veces aquí, que hemos traído a Emilio y a más gente que forma parte de ella. Y bueno, realmente la labor que hace es maravillosa, porque no se queda solo, como digo, en el activismo y en la divulgación, sino que no sería la primera vez que ha tenido que sacar las castañas del fuego a alguno de los que estamos comentando cosas sobre pseudociencias y de repente nos llegan papeles no del todo agradables. No sé si quieres comentar algo al respecto, pero el asunto ha llegado a litigios, ¿no? bueno, ha habido de todo. La mayoría de las veces no llegan a tanto, pero en fin, alguna vez sí que hemos tenido que hacer un escépticos en el juzgado, como dicen Fernando Cervera y Emilio Molina, y sí que hemos tenido que llegar, no todavía a juicio porque hemos conseguido solucionarlo antes, pero bueno, sí que han dado la lata, sí que ha habido que ponerse corbata y toga y esas cosas. Wow. Pero ya os digo, normalmente juegan sobre todo con el miedo, te mandan un mensaje amenazando, la gente se asusta y bueno, pues se ve que con eso les funciona o creen que les va a funcionar y no pasan de ahí porque no suelen tener tampoco material para pasar de ahí. Claro. Con el primer susto mucha gente ya se echa para atrás o simplemente gastan las balas que tienen, ¿no? Y no quieren Sí. seguir adelante. Sí, yo creo que la mayoría de las veces es eso, que no tienen más balas, pero bueno, prueban a ver. Y en fin, a quien no tiene costumbre, pues la verdad es que estas cosas le fastidian bastante o le asustan bastante. Claro. Bueno, De hecho, Fernando. a mí me pasó cuando me llegó los documentos estos, la citación para el acto de conciliación, que ya lo hemos comentado aquí alguna vez, yo recurrí inmediatamente a Fernando porque no sabía por dónde cogerlo. Yo ya lo he dicho que del tema legal y del tema de ciencias políticas puras, yo soy un grandísimo ignorante. Entonces, me sacan cualquiera de esos dos temas y necesito a expertos o gente que me oriente un poco. Y en este caso, pues claro, ves un tocho de páginas con aseveraciones que dices, sé que no se sostienen la mitad, pero yo no sé hasta qué punto pueden defenderlas en un juicio y que salga adelante. Siento interrumpiros, pero. Ya Dime. sé que estamos gente muy escéptica aquí, pero acabamos de presenciar un unicornio. Y es que, a pesar de que nosotros somos los que le hacemos raid a Alex Ribeiro, él nos acaba ¿Qué de hacer dices? una ahora mismo. Nos acaba de petar el chat con. Pero qué maravilla. El cuadrado dorado no es de fiar. ¿Qué querrá decir con eso? Oh, qué El bueno ha cuadrado cogido dorado no es nuestro para juego fiar. a la perfección. Oh, Oh, madre magnífica, mía. magnífica. Pero GG, qué ¿eh? raid. Qué raid, qué Pero maravilla. necesito saber una cosa. Alex, si estás ahí, escribe en el chat, manifiéstate. ¿Vas a estar después cuando nosotros acabemos? Porque a Exactamente. alguien tendremos que Eso, hacer que la tenemos que raid. alguien hacerle una raid. O sea, nosotros, si no estás tú, no funcionamos bien. Dice, es que hemos estado viendo el paseo espacial de hoy. El paseo espacial de hoy, que es soy malísimo Sí, con sí, que cosas. han hecho paseo espacial. Uh, Hombre, te lo está diciendo. No es muy críptico, ¿eh? no es muy críptico, la verdad. Hoy han perdido algo, algún espejo como el otro día. Sí,
Pues es una buena pregunta, ¿eh? En cualquier caso, Alex, muchísimas gracias. Eso, también muchísimas. darle las gracias a Corez R por su suscripción, también a Nevesu por renovar su suscripción con Prime. Y Eso a... es. oh, damn, este se me ha escapado. Ha habido Ay, una sí, había uno maravillosa más. donación de bits Cierto. que se han perdido en todos los mensajes. Como lágrimas en la lluvia. como Pero lágrimas en la lluvia. Bueno, señor desconocido, aprovechemos muchas para gracias. explicar esto, ¿no? Aprovechemos Sí. para explicarle a la gente de qué va esto de las suscripciones y los bits. Sí, aprovechamos. Recordamos y hacemos spam. Voy a decir también otra cosa. Como esto lo resubimos a YouTube y mucha gente pues se pierde la interacción, que en nuestro programa tampoco es que sea demasiado prolija, porque hablamos sin haceros demasiado caso, lo que dice la gente es que dedicamos demasiado tiempo a hablar de los beneficios de suscribirse. Pero recordad que es que realmente es el único momento donde podemos recordaros que aquí hay un mantenimiento al final de equipos, de internet, un trabajo muy gordo de hacer ¿cómo se llama esto? Mantener los contenidos, en fin. Hay mucho movimiento. Y, que es lo importante, las suscripciones implican un pago, ya sea a través de esa cuenta Prime, que no os costaría nada a vosotros, o a través de donaciones puntuales, del cual el 50% se destina a la Asociación Española contra el Cáncer, para investigaciones o determinados proyectos que más adelante iremos concretando con ellos. Ujú. Pero bueno, que ya está todo hablado y ese es el destino de la mitad. ¿Qué pasa? Crespo, ¿quieres completarlo con lo de siempre? El pero. Pero es cierto Claro. que podéis suscribiros al canal y ese 50% El irá para la 50%. Asociación Española contra el Cáncer, pero también es cierto que en vez de dárnoslo a nosotros, ese 100% lo podéis donar a la Asociación Española contra el Cáncer y va íntegramente para la lucha contra el cáncer. También es una Eso es. posibilidad y os la sugerimos. Claro que si vuestra motivación es realmente esa, pues no hagáis la tontería de perder el 50% con nosotros y directamente a ellos que lo estarán deseando. Exactamente. Pero si hacéis la tontería, entre comillas, de suscribiros y dar aquí el dinero, que sepáis que no solamente es que ese 50% vaya a la Asociación Española contra el Cáncer, sino que el otro 50% tiene su recompensa, por decirlo así. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos esos emojis que aparecen en el chat específicos, como poned ejemplos, poned a Burrito Crespo y a Ignacio disparando y a Nevesu rezando y todas estas cosas. Podéis accederlos siempre que estéis suscritos. También tendréis acceso al Discord, donde podréis tener conversaciones, chats, todo el submundo escenio. Que de hecho en voy a comentar una 24 horas cosita ahora al día, sobre ese exacto. tema. 7 días a la semana. También podréis acceder de esa forma a los complots que se generan para destruirnos y para hacernos daño en esos submundos del chat. Pero recordad que todo esto tiene algunas cosillas más, algunas cosas extras que iremos revelando poco a poco. Cuando nos dejen hacer directos solo para suscriptores, los suscriptores serán los que puedan venir. En fin, que hay muchas movidas. Antes de entrar a saco con esto y preguntarle a Fernando un poco sobre su experiencia legal contra las pseudociencias, vamos a ver. Quiero enseñaros una cosa porque hay una cosa que se ha cocinado en el Discord de Escenio Sí, no nos gusta nada. y no nos gusta. Antes de eso, muchas muchas gracias a Aitor Ontoria. Ontoria, 3 que meses. es la Muchas gracias. tercer mes que se suscribe, es un Tercer mes. fiel. Muchas gracias, Aitor. Vale. Esto no debería hacerlo. Ujú. Porque el Discord de Escenio TV es sagrado y no debería mostrarse públicamente. Pero esto me ha obligado a hacerlo. Sí. Jaja, Nevesu. Jaja. A ver, atentos a esto. Tengo escenitos para denunciar a los crespos. Escenio Community Needs Your escenitos. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es un complot. Esto es un complot de traidores de este programa que se están compinchando para meternos denuncias extra poniendo todos sus escenitos juntos. Bueno, a lo mejor lo que quieren es que hagáis algún programa especial sobre conspiraciones y esas cosas, que eso siempre queda muy socorrido también. No, Fernando. Relatos. Quieren que relatemos cosas que no queremos relatar. Ah, No bueno, queremos bueno, relatarlas. De hecho, nosotros podemos ofrecerles programas a cambio, pero estamos seguros de que no los van a aceptar. No los van a aceptar. Pero es que no solo es eso. Es decir, el complot ha sido este. Para que lo entendáis, la gente que realmente sois allegados de esto. Este es el complot. Déjame que lo ponga correctamente. También tienen un chat de eso, ¿no? También han creado un chat para hablar. No. Lo que han creado, querido amigo, es esto. Este es un Excel en el que están calculando y poniendo todos los escenitos que necesitan para alcanzar el máximo de denuncias. Mira, a la de cual verdad. tendríamos que hacer ese... Otra cosa no, pero ordenados son un rato Aquí está la nuestros lista, seguidores. aquí está la Está lista de bien. traidores, incluidos nuestros propios moderadores. O sea, esto está en las altas esferas. O sea...
Madre mía. Madre mía. Esto. Solo por el humor me dan ganas de entrar y poner mi nombre también en los escenitos, ¿sabes? Solo por el humor, pero no lo voy a hacer. Sí, En fin. dice Nevesu, vamos a hacerlo legal. O sea, esto fatal, fatal. O sea, hay que decir que el capital total está aumentando poco a poco, peligrosamente. Peligrosamente. Ujú. Pero aún les faltan, o sea, esto lo hago público porque because yes. O sea, les faltan 8.200 escenitos para llegar al máximo. Cosa que yo sospecho que conseguirán y solamente nos queda apelar a su bondad y a su decencia, planteando que, bueno, pues, oye, como Ya nos tienen un sabéis. mínimo de respeto, no quieren someternos al trauma de tener que leer dichas cosas en público. Principalmente porque este de aquí es el antepenúltimo programa de Chucres Plus One Chat. Y esa es un poco la noticia que queríamos dar. Ojo, y antepenúltimo no significa antepenúltimo, terminamos la temporada y volvemos con una nueva temporada de Tu Crees Plus One Chat. Es que acaba. Este es el antepenúltimo programa Forever and Ever. Os divorciáis. Hasta Fernando se ha perturbado en plan, oh no. Claro, se perturba la fuerza. Se perturba la El fuerza. último. Totalmente. Así que realmente el sistema de las denuncias acabará cuando acabe el último programa de todos. Así que... No lo sé, pero les estáis incentivando para apretar el acelerador con las denuncias y que tengáis que hacer eso antes del final. No porque tenemos un trato. Este es el último, pero lo que podemos hacer es volver con una temporada nueva de un programa distinto. También. Lo que pasa es que para eso tenemos que llegar a un acuerdo. Si queréis que la vaina siga, aquí relatos homoeróticos, ¿no, chicos? O sea, no tengo ningún problema, pero relatos no nos sentimos cómodos con eso. No nos sentimos No, cómodos. no, exacto. Creo que podemos llegar a un acuerdo y realmente el programa lo tenemos en mente, lo tenemos preparado, pero que salga adelante dependerá de eso. Y es muy interesante, la gente de Escenio ya lo conoce y el nombre es lo mejor que tiene. Por fin un nombre decente. Tiene un nombre fabuloso por una vez. Exacto. Pero bueno, hablaremos de esto luego al final porque ya va siendo hora de hablar del tema que nos trae aquí. Que vaya monsergas traemos. Venga. Exactamente. Fernando, no sé si Ignacio tienes algo con lo que empezar y que lo veas clarísimo, pero yo tengo una pregunta muy clara. Empieza tú, mientras la gente se sorprende y dice en letras mayúsculas en el chat, esto no es un farol, sé que no es un farol. Efectivamente, no es un farol. No es un farol, no es un Empezar. farol, chicos. Ahora que hemos causado el caos, el mejor momento para hablar de esto. Fernando, de todos los casos en los que has estado, en todas las situaciones que has estado de lucha contra la pseudociencia, ¿cuál te ha parecido? Vamos a empezar con esta. La más surrealista, la que has dicho... ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en esta vida? Es difícil porque sabéis que en este mundillo hay extremos que son absolutamente irreales, de esos que ya te pones a mirar a todos lados a ver si encuentras la cámara oculta, porque eso no puede ser. En fin, no sé. Yo recuerdo sobre todo una época más, en cierto modo, más inocente. Ya parezco el abuelo Cebolleta contando historietas, pero es que es verdad, era una época en la que este tipo de cosas pues eran sobre todo ufología, apariciones. No estábamos hablando de cargarse a una persona a base de decirle que se deje la quimioterapia, sino de cosas pues más divertidas, más inocentes. Y bueno, pues yo recuerdo debates que eran con auténticos chiflados, gente que de verdad la veías que estaba mal, pero mal. Ahora, si lo que preguntáis es cuestiones legales, yo creo que la mejor que conozco por haberla localizado y haberla estudiado, no por haber participado evidentemente, fue una serie de demandas que se pusieron en Estados Unidos en los años 80 o así, también en esta época en que la moda era pues creer en extraterrestres y en que te controlaban y todo eso. Y había gente, por ejemplo, había una mujer que denunció al gobierno de Estados Unidos porque le había implantado un chip, cosa que también ocurría por aquí. Yo conozco personalmente una mujer que iba todos los días a comisaría aterrorizada porque le habían puesto un chip en la cabeza y tal. Y esta mujer pues denunció al gobierno de Estados Unidos y el juez se la quitó de encima diciendo que lo que tenía que denunciar no era el gobierno de Estados Unidos sino la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y por lo tanto tenía que irse a otro tribunal distinto. O cosas como uno que denunció porque decía que su madre era marciana, su padre terrestre y él era un producto de una hibridación.
y los jueces le dijeron que el acceso a la justicia está reservado para personas, no para híbridos, y que no servían mucho. Pero son gente que se toma absolutamente en serio y se lo cree. Entonces, ya te digo, es esa frontera entre creencias llevadas al extremo y casos de psiquiátrico que a veces te da una combinación de risa y de pena muy, muy peculiar. Claro. Y te cambio la pregunta. ¿Cuál ha sido el caso que has estudiado o que has presenciado que tú has dicho, vaya, en plan, vaya, inserte aquí un insulto? Inserte aquí, en plan, del más como truculento, más cruel, ¿no? De decir, vale. De es que inserte aquí un insulto, pueden ser insultos muy variados, ¿sabes? Puede ser ridículo o puede ser malicioso. Sí, malicioso. O sea, ¿cuál es el caso más malicioso que has dicho, joder? ¿Cómo tiene corazón la gente en hacer esto? Aquí si nos venimos a la época actual y vemos pues muchos casos de gente a la que engañan y a la que meten en la cabeza tratamientos absurdos, tratamientos falsos. A veces los convencen para que dejen un tratamiento médico que les podría haber salvado o no, y a veces pues simplemente se aprovechan de la situación de desesperación. Hubo un caso especialmente patético por todo lo que salió adelante en los tribunales y demás, de una familia, unos hermanos, me parece que eran de Sevilla. Su padre tenía un cáncer incurable, un cáncer de colon ya muy avanzado, y esta gente pues fue a acabar en manos de una curandera que les convenció pues para que le dieran lo que no tenían, literalmente, porque tuvieron que pedir préstamos a amigos, agotaron su crédito bancario y tuvieron que sablear a la familia y a los amigos para hacer un tratamiento con un gallo y una gallina y una serie de rituales absurdos. Total, evidentemente la mujer los desplumó, el padre murió, acudieron a los tribunales y los tribunales los despacharon diciendo que ya eran mayorcitos y que si habían picado en una cosa de estas, pues poco más o menos les decía que era culpa suya por tontos. Con lo cual pues se quedaron arruinados, sin su padre, engañados y encima con esa frase que a veces se ve en los tribunales de justicia que dice que el derecho penal no ampara incautos. Que bueno, es verdad, una persona en una situación normal no cae en esto, pero caramba, es que no estaban en una situación normal y creo que es lo que deberíamos tener en cuenta. Claro. Es que desde un punto de vista de una persona sana, en unas circunstancias más o menos normales, pues es incluso posible que acabamos cayendo en este tipo de engaños, pero bueno, a veces sí que lo ves venir de lejos. Pero tú ponte en una situación de ese tipo, de personas pues de clase humilde, sin mucha educación, con un padre que se les muere a la vista prácticamente, y con alguien que les convence de que puede haber una solución, pues se agarran a un clavo ardiendo. Claro. Claro. Normal. Es que al final muchas veces lo entendemos como algo ajeno, algo que no nos puede pasar a nosotros porque tenemos un conocimiento basal de ciencias o porque tenemos un pensamiento racional más desarrollado, pero llegado el momento en el que nos ocurre una desgracia y necesitamos agarrarnos a lo que sea, es fácil acabar creyendo en estas cosas. Es un error grande y con consecuencias serias, pero no está tan lejos de lo que todos podemos acabar haciendo. No, por supuesto, pero además hay otro aspecto que es un poco lo que tú decías, no sabemos de todo. Entonces, sí, pues tendremos un conocimiento más o menos de ciencia, pero puede que no sea suficiente, puede que no abarque esa situación, o puede sencillamente que la situación nos desborde. Además, también hay una cosa muy curiosa, y es que las encuestas, los estudios sociológicos comprueban que un mayor nivel educativo, una mayor cultura, pues no nos libra de las creencias raras, lo que hace es desplazarlas. A lo mejor no nos creemos al curandero de toda la vida del pueblo, pero en cambio somos más creyentes en la homeopatía o en la acupuntura. Claro. Entonces, exacto, siempre hay un pozo ahí que nos hace vulnerables. Entre las circunstancias y esa tendencia natural a creer
en fin, incluso hay quien le da su justificación evolutiva. Como dicen muy bien, somos descendientes del tío que creyó ver un tigre y se asustó y no fue a la sabana ese día. Exacto. Cuando los que fueron sí que había un tigre y se los comieron. En definitiva, pues todos tenemos esa vulnerabilidad y aunque no la tuviéramos, caramba, no es justo y es terrible ver cómo a una persona se le hace eso. Totalmente. Y no es por interrumpirte, pero tenemos que darle las gracias a Sandra de la Hiperactina, que nos ha hecho otra raid, ha traído a 230 personas con ella, así que ahora ya estamos unos casi 500 por aquí. Ha llenado el chat con la palabra caca de bebé, parece que han estado hablando un poco sobre ¿cómo es, Ignacio? Tiene un nombre, ¿Qué? la primera caca. El meconio. El miconio, ¿no? Meconio. Bueno, no sé, yo al ver 2K tenía miedo de que hubiera una tercera. Tened cuidado cuando hagáis estas cosas. Oh, no. Es un poco oscuro. Las políticas ¿vale? de Twitch. No. Exacto. Pero vamos, perfecto. Muchísimas gracias por habernos mandado gente. Eso. Aún así es muy interesante eso, el hecho de que mucha gente lo justifique simplemente como... Una cosa, para que la gente sepa de lo que estemos hablando, ahora que hay 230 personas nuevas. Estamos hablando de las pseudociencias, que es al final de lo que hablamos aquí todas las semanas, pero esta vez no solo desde la perspectiva de, oye, pues están mal y no tienen sentido por esto, esto y esto, sino hasta qué punto están amparadas por la ley o hasta qué punto podemos utilizar la ley para luchar contra ellas. ¿Cómo está articulado todo ese asunto? Y para eso tenemos aquí a Fernando Frías, que es un experto en el tema y una de las figuras más importantes de la lucha contra las pseudociencias en España. Dicho eso, continuábamos. Estábamos diciendo que a pesar de que pudieras tener el conocimiento de base o no tenerlo, no es justo que por esas diferencias que pueden tener las personas se desampare a algunos, ¿no?, ante la ley. Eso entiendo que es lo de que se repite mucho de la ley no ampara a los incautos o algo así, ¿no? Sí, bueno, esa frase concretamente es de un juicio que hubo en Valencia. De Julián, ¿no? No. Otro. Fue una secta que montó un sacerdote. Se montó como una congregación propia y pues se dedicó a obtener donaciones, entre comillas, de sus feligreses. Y bueno, también es un aspecto muy interesante de este tipo de cosas que las víctimas no suelen denunciar. Las víctimas en este caso pues son acólitos. Los de este hombre, me parece que lo llamaban el Padre Ángel, no lo denunciaban porque ellos creían sinceramente que este era un enviado de Dios y que tenían que hacer esas cosas. Pero bueno, la familia sí que veía cómo estaban donando pisos, donando dinero, entrampándose y haciendo todo para enriquecer a este hombre. Pues sí presentaron denuncias, sí que se formuló un juicio. Y durante el juicio, una de las acusaciones típicas, que es la de estafa, pues el fiscal la despachó diciendo que no había estafa porque el derecho penal no ampara incautos, porque esto era un montaje muy burdo, porque se veía a la legua que les estaban engañando, porque no tenían por qué haber caído. Lo cual, insisto, pues es cierto, pero hay que ponerse también en las circunstancias de ser víctimas. Esas personas no estarían en unas circunstancias tan normales cuando llegaron a donar todas sus propiedades a este hombre. Y son mecanismos además que están muy bien estudiados en otros ámbitos, en otros países. Pues hay estudios sobre los efectos de estas sectas coercitivas que también funcionan en cuanto a las sectas sanitarias, que es el nuevo fenómeno. En vez de prometerte la salvación del alma, te prometen la salvación del cuerpo enfermo, pero funcionan más o menos igual. Tienen mecanismos que te enganchan y te hacen que caigas en sus redes, que no les denuncies y que creas sinceramente que te están haciendo el bien o te están engañando. Claro. Pues no es tanto cuestión de incautos, sino de víctimas. Claro. Aprovecho y le doy las gracias a Akinasaura, Iguanalax, RBR91 y Baybit por... aquí me he colado. Baybit, casi te sale. Baybit por sus donaciones de bits, muchas gracias. Y por su suscripción también, aquí RBR91. Y a este hilo, Fernando, claro, o sea, es una vez más, ¿no?, como cargarlo todo a la víctima, cuando realmente, o sea, que hayan sido incautos, pues ok, lo han sido, pero eso no quita que haya personas que maliciosamente hayan intentado aprovecharse de ellas, y eso no debería tener alguna sanción penal. El hecho de que lo hayan... Sí. Ni siquiera es el hecho de que haya gente que haya caído, sino que el mero hecho de intentarlo ya debería penarse. Sí, yo creo que aquí el planteamiento, no ya de las leyes, también de los tribunales, es muy poco realista y sobre todo muy poco comprensivo con esa situación de las víctimas. Evidentemente, quien hipoteca su casa para pagar un curandero,
pues no lo hace por gusto, lo hace porque cree que es necesario y porque ha sido engañado. Que realmente haya, pues, como dicen los tribunales también a veces, una credulidad anterior, una tendencia anterior a creer en esas cosas, pues eso lo que hace es que la persona sea más vulnerable, no la convierte en menos víctima, sino todo lo contrario, más susceptible de caer en ese tipo de engaños. Entonces, en ese sentido, creo que sería importante que se cambiase el chip, no ya en la legislación, sino sobre todo en la consideración que los tribunales hacen tradicionalmente de este tipo de cosas, pero os estoy hablando de una jurisprudencia que tiene muchas décadas ya a su espalda. Luego, aparte, pues desde el punto de vista no solamente judicial, sino político, legislativo, pues hay una cierta complacencia, una cierta mano ancha a la hora de considerar estas cosas. Por ejemplo, a mí me chirría mucho que algo como el tarot telefónico esté legislado como un entretenimiento. Claro. En fin, sin duda habrá gente que lo vea para entretenerse, pero todos sabemos que la mayoría de la gente que llama es obviamente porque está buscando un consejo y porque tiene un problema y cree que se lo van a solucionar. Y no se está gastando los X euros que le están drenando de su cuenta corriente por gusto y para entretenerse, sino porque cree que de esa manera está obteniendo un servicio que necesita, que es que le adivinen el porvenir o que le den consejos o lo que sea. Entonces, lo que estamos es convirtiendo algo que en realidad es una estafa, es un engaño y todos lo asumimos, lo estamos tratando como si fuera otra cosa, pues por una pura ficción que no se corresponde con la realidad y que hace que esas víctimas pues se queden sin ninguna protección. O bien incluso hay leyes y simplemente no se aplican. Ahí tenemos, pues por ejemplo, incluso asociaciones que están dedicadas a funcionar como si fueran colegios profesionales de pseudoterapeutas, de personas que no tienen ninguna preparación ni para poner una tirita, pero bueno, se ponen su consulta y ofrecen las terapias de fantasía que se le ocurren. Y su argumento es graciosísimo. Dice que como ellos no son profesionales sanitarios, pues no están sometidos a la legislación sanitaria. Es como si yo cojo un avión y digo, no, yo no estoy pilotando porque como no tengo el título de piloto, lo que hago es otra cosa para pilotar. O incluso el carnet de conducir, ¿no? Que lo coja un menor de edad y diga, no, yo es que no tengo el carnet, así que no hago... Yo lo estoy conduciendo porque el carnet es para conductores y yo no lo tengo carnet. Si es algo así, y lo triste es que estas circunstancias, pues bueno, incluso cuelan hasta el punto de que bueno, pues todas las primaveras, esta no por las circunstancias que hemos tenido, claro. Pero igual que sabemos que determinadas sectas pues llevan su parejita de puerta en puerta predicando sus cosas, pues todas las primaveras tenemos una parejita de personas de estas asociaciones que se van a ver al Parlamento autonómico y les convencen de que tienen que regular las terapias alternativas, los servicios parasanitarios y tal, cuando ya están regulados. Lo que pasa es que la regulación lo que dice es que la gente que trata enfermos tiene que tener un mínimo de formación y un mínimo de preparación, y lo que les pasa a ellos es que no la tienen. Pero en esos casos no se podría intentar apelar a eso del intrusismo sanitario. ¿Intrusismo profesional? Que el intrusismo es muy delicado. Hay críticos diferentes. Hay provincias donde, por ejemplo, un acupuntor pues se considera un intruso porque está tratando enfermos. Y hay otras audiencias provinciales que dicen que no, porque lo que está haciendo no entra dentro del ámbito de la medicina y no es estrictamente intrusismo. Ahí sí que haría falta darle un par de vueltas a la legislación y aclarar esos conceptos, porque al final estamos dejando a la gente indefensa. Porque sí que es verdad que acudes a los tribunales, acudes a la vía correcta, que sería el contencioso administrativo, y logras que se cierre un centro. Pero bueno, con eso no solucionas el hecho de que hayan estado tratando enfermos, de que se hayan podido cargar a una persona o de los disparates que hayan podido ir haciendo, o que abra el centro en el pueblo de al lado sin que nadie se entere. Supongo que pasa mucho. Me imagino. Pasa mucho. De hecho, pues, en fin, no hay más que darse un paseo por la calle para ver centros de terapias y luego vamos a cualquier registro autonómico donde tienen que estar obligatoriamente registrados y vemos que no están ni el 1%. Sencillamente, hombre, es cierto que las administraciones a veces es desinterés, pero a veces también son falta de medios. Yo recuerdo que lo hablábamos con la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana
y nos contaban que para toda la comunidad autónoma tienen 4 inspectores. Es ridículo. Pero bueno, para eso están también los ayuntamientos, para eso está la colaboración de las demás administraciones, y si hacen falta más inspectores, pues que se pongan, que estamos hablando de proteger a los ciudadanos, no estamos hablando de pintarrajear las calles, sino de algo mucho más serio, como un servicio supuestamente sanitario, ¿no? Aprovecho para darle las gracias a todo el mundo que nos está haciendo donaciones. Muchas gracias de corazón. Usaremos ese dinero para el bien. Labrator _son_eu nos pregunta, por lo que estás diciendo, Fer, digamos que en España este mundo de las pseudociencias está desregulado. ¿Qué piensas, Fer? No, no está desregulado. Lo que pasa es que no se aplica en la regulación. Hay países donde hay una normativa más permisiva, la española en realidad es bastante restrictiva y lo que dice pues es lo que os comentaba antes, por ejemplo, para ponernos a hacer una clínica de acupuntura. Pues según la ley lo que necesitamos es un médico que se ponga al frente, que se responsabilice y cumplir una serie de criterios sanitarios, ir con todo ese papeleo a la comunidad autónoma, que la comunidad autónoma nos dé el visto bueno y nos permita abrir la clínica. Eso es lo que dice la ley. Otra cosa es que se esté cumpliendo. El problema no es la falta de regulación, sino la falta de cumplimiento de esa regulación. Claro, eso lleva a que, pues, oye, yo me quedo en el paro y se me ocurre montar una clínica de terapias alternativas y no tengo ningún problema porque nadie me va a poner ningún reparo. No es legal, es sencillamente que no está aplicándose la ley. Entiendo. También... Es una diferencia importante porque se suele decir mucho esto de no, falta regulación. Y dice, puede que falte, pero es que la que hay no se está aplicando como toca, ¿no? Es un poco como lo que decíamos el otro día con David Quinto en cuanto a la financiación de la ciencia, que es que no es solo que no haya presupuesto, es que lo que hay no se está aplicando. Y claro, hay un problema ahí de la actuación, del llevarlo a la práctica. Sí, bueno, el problema es quizá distinto en el ámbito de la financiación de la ciencia. También hay muchas trabas burocráticas, muchos problemas que son absurdos y no tienen sentido, pero en el fondo lo que pasa es eso. En un mundo ideal, pues hay medios suficientes para financiar decentemente la ciencia, hay normas suficientes para poner coto a la pseudociencia, por lo menos a las manifestaciones peligrosas de la pseudociencia. Pero es que no estamos en un mundo ideal, no se aplican las normas, o hay muchas dificultades, o hay falta de personal, del personal necesario para controlar esas cosas, hay exceso de burocracia, en fin. Hay muchos problemas que impiden que esa legislación, que en teoría pues, es mejorable, pero no está mal, se lleve a la práctica. Una cosita sobre el chat, que por ahora no sabía si creérmelo o no, pero vamos a darle un voto de confianza. Estamos teniendo una ayuda inesperada por parte de un usuario llamado Ciclosaurio. Ciclosaurio, si estás ahí, saluda, ha pedido que le donéis los escenitos para quitar denuncias. Quiero creerte, Ciclosaurio. Lo cual es mucho más barato que añadirlas, según el sistema actual. Exacto, así que yo de hecho no pensaba decirlo por si era una treta, pero en el momento en el que Custodian le ha dicho, bueno, no te voy a banear, pero por favor no lo hagas, entiendo que efectivamente está de nuestro lado. Así que por favor, abogado del diablo, como te presentas aquí, hacerle las donaciones que creáis convenientes, lo agradeceremos infinitamente de esos escenitos que, como sabéis, son gratis, son por estar aquí, los vais cosechando. ¿Sabéis que podéis usar uno de los comandos que tenéis aquí abajo en la descripción de Twitch? Podéis usarlo para transferir los escenitos. Creo que estaban por aquí. De hecho, voy a echarle un ojo. Continúe, Ignacio, mientras voy arreglando esto. Nada, quería comentar eso y seguir con más preguntas, porque a mí me parece que es un mundo que, por desgracia, desconocemos y los que nos metemos en estos fregados deberíamos conocerlo un poco más. Yo, por ejemplo, pues he tenido la suerte de que no me han llamado demasiado la atención aquella vez que ya he contado en una ocasión y no mucho más. También es verdad que es porque no he estado tan al pie del cañón como quienes realmente han estado haciendo activismo, que es la gente a la que, como hemos dicho muchas veces, hay que aplaudir por lo que hacen. Pero sí que me parece curioso hablar de una cosa, y es ¿qué es lo que crees, Fernando, que suele traer más problemas cuando se habla de estas cosas? ¿Qué tipo de actitudes o comentarios o palabras son las que acaban atrayendo las denuncias? Porque supongo que todos tenemos en mente que llamar estafador a alguien, así un poco a lo loco en una charla, puede traer implicaciones legales. Pero ¿qué es lo que más has visto tú? ¿Cuál es el mayor error?
O el más frecuente. Es que son dos cosas distintas. Evidentemente, si tú llamas a alguien estafador o tú le llamas asesino, o tú le llamas, pues estás corriendo un riesgo porque estás empleando palabras, como dicen los tribunales, objetivamente injuriosas. Otra cosa es que dentro de las circunstancias, pues a la hora de la verdad, la mayoría de las veces también esos casos se queden en nada porque, bueno, pues están en un contexto determinado que explica el uso de esas palabras. No todos tenemos claro lo que es un estafador desde el punto de vista del Claro. Código Penal, que no coincide con lo que nos dice el diccionario. Con lo cual, pues no es un término, digamos, peligroso y es algo que puede traer problemas. Pero lo que realmente materializa los problemas, lo que sí que está dando lugar a que tengamos que acudir a los tribunales y a que tengamos declaraciones y no juicios, porque se está archivando todo antes, pero bueno, molestias como mínimo, es sobre todo la crítica, incluso respetuosa, pero la crítica a actividades que son un negocio. Claro. Por ejemplo, los últimos juicios que estamos teniendo desde APEPT son por parte de la Asociación Nacional de Homeopatía, que aglutina a las empresas y escuelas y médicos homeópatas, o COFENAT, que es una asociación de naturópatas. También están esperando a que se resuelva el parón judicial, supongo que no tardaremos en tener noticias, pues la Asociación Española de Quiropráctica, la Asociación Nacional de Acupuntura, en fin, una serie de entidades que son lo que representan en realidad son negocios y que, bueno, ellos mismos nos lo han llegado a decir descaradamente en la puerta del juzgado, y es que este tipo de críticas sí que hacen daño a su negocio, que ellos cuentan con abundantes medios económicos y que están dispuestos a defender su negocio a base de freírnos a denuncias. Nos van a tener en los tribunales pues hasta que ya tiremos la toalla por cansancio, aun sabiendo que no tienen ninguna posibilidad de ganar o muy pocas, pero bueno, intentarán jugar al desgaste. Claro. Entonces ya te digo, una cosa es que en un calentón, en una discusión, al enterarte de un caso especialmente sangrante, pues digas, es que fulano es un estafador o es un criminal. Pues sí, estás empleando términos que son peligrosos, pero a la hora de la verdad probablemente no te pase nada. Y otra muy distinta, pues emitir un informe diciendo, no, mire usted, es que en todas las evaluaciones internacionales que se han hecho sobre la homeopatía esto no funciona, y que a continuación te llegue una querella por parte de la Asociación Nacional de Homeopatía, querella que va a acabar siendo archivada, pero que bueno, te va a obligar a ir al juzgado, a buscarte un abogado, a buscarte un procurador, a asumir una serie de molestias que se van a acabar, pero van a continuar porque al mes siguiente te van a poner otra. Al final te ralentizan, te ponen trabas, te quitan las ganas, ¿no? Sí, exactamente. Lo que intentan es desmoralizar. Hasta ahora no lo están consiguiendo y espero que no lo consigan, pero bueno, esa es la dinámica en la que estamos ahora. Y ya te digo, pues estos últimos días hemos sabido el archivo de dos querellas. Hay otras, por lo menos 3 o 4 que estamos esperando. Hay otra demanda que está pendiente de marcharse al Tribunal Supremo. En fin, hay una serie de casos judiciales ya en marcha de este tipo y todos están enfocados a eso, a intentar provocar un desgaste que no pueden hacer de otra manera, pero bueno, cuentan con medios económicos y los gastan en eso. Claro. Lo que me extraña es que institucionalmente, desde el gobierno, no se impulsa este tipo de cosas, sobre todo cuando Pedro Duque ha hecho gala muchas veces de que están luchando contra la pseudociencia, etcétera. Bueno, sí hay programas gubernamentales, lo que pasa es que todos sabemos lo que ha pasado con la COVID, que se ha parado todo y más en este ámbito de la sanidad. Entonces, ha habido y sigue habiendo un programa de reformas legislativas, un programa de nuevas normas o de modificación y actualización de las anteriores, no exclusivamente hablando de las pseudociencias, pero por ejemplo pensad que el decreto que regula la publicidad de productos milagro pues es del año 96.
los decretos que regulan la publicidad de los medicamentos son de antes de Internet. Entonces, toda esa legislación necesita una puesta al día, y dentro de esa puesta al día, pues también una de las ideas que hay es combatir este tipo de engaños. Lo que pasa es que esta situación de la COVID, precisamente en el ámbito de sanidad, pues ha ocupado todos los recursos en otras cosas, y estos planes se han quedado un poco más atrasados. Pero bueno, dentro de esos juicios de los que os hablaba, por ejemplo, pues la anterior ministra de Sanidad está metida en uno, y Pedro Duque ha salido absuelto recientemente de otro, o sea que ellos tampoco se libran de, No, sí, ya me imagino. de los charlatanes. No, sí, entiendo que denuncian de forma indiscriminada, ¿no? Si tiene que ser a un profesional sanitario, es a un profesional sanitario, a un periodista, a un político, aquel que hable mal de ellos, ¿no? Sí, sobre todo a quienes consideran que les pueden hacer más daño y que realmente lo reconocen. En una de las últimas actuaciones judiciales que tuvimos, la abogada contraria nos lo decía, que todo esto les estaba causando un grave perjuicio económico. Además, además me lo decía a mí como diciendo, es que compréndelo, podéis callaros, y yo pensaba, caramba, es que lo que estáis haciendo es inmoral. Yo me alegro de que os esté perjudicando el negocio. ¿Qué le vamos a hacer? No es esa nuestra intención es advertir de lo que hay, pero dedicaos a otra cosa más honrada. Exacto. No te vengas quejas. Si tú contra el concepto de que saquen beneficios de una actividad económica, no hay nada. O sea, el problema es el tipo de actividad económica. Que decidan vender semillas de girasol y entonces, oye, pues adelante, perfecto. Yo soy el primero que les recomiendo, pero que se dediquen a algo más honrado. No, entiendo que no se lo toman muy bien, ¿no? El decir algo más honrado no es... No, lo mismo. Mañana tenemos otro aviso de querella por ahí, por esto. Ya veremos, pero bueno, en fin, tienen poquito recorrido. Es más la molestia que causan y bueno, en ese sentido, pues... tenemos la suerte de que hasta ahora nos podemos manejar con molestias, con eso de tener que acudir al juzgado, de ahora tener que ir a una vista en el Supremo en Madrid, ese tipo de cosas. Pero bueno. ¿En el Supremo? Morales. Sí, en el Supremo. Hay una demanda por ahí que implica a la anterior ministra de Sanidad, y la competencia es del Supremo. Así que iremos ahí. Madre mía. Qué barbaridad. Es un mundillo. Es que cuando comentabas antes lo que decía Fernando Cervera, que Fernando Cervera se refiere a esto como las charlas de escépticos en el juzgado, a mí me parece que define la realidad totalmente. Yo creo que ha habido momentos en los que habéis acudido a más juicios que a charlas de escépticos. Pues posiblemente sí, pero incluso eso también ha tenido sus momentos divertidos. Por ejemplo, en una querella que interpuso Corbera contra Emilio Molina en Madrid, pues yo recuerdo que fue a declarar Emilio Molina, y por casualidad había allí unas chicas que eran estudiantes, no sé si de psicología y tal. Oye, se quedaron admiradísimas y pidiendo contactos y buscando más información, porque no sabían nada del movimiento sectario este, y mira, al final pues hasta sirvió casi como charla con público y todo. En fin, si ahora nos toca eso, pues nos toca eso. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. Tal vez esta pregunta la debería... Sí, perdona, Fernando. No, os iba a decir que también es verdad que no lo están poniendo muy difícil, porque muchas de esas querellas son calcadas unas de otras, hasta el punto de que tienen hasta las mismas faltas de ortografía, o son la misma simplemente pues para dar más la lata. Con lo cual, pues tampoco es que haya que calentarse la cabeza con cada caso en concreto, sino que muchas veces iremos pasando las alegaciones de una a otra. Claro. Y otra cosa, muchas veces la gente confunde que esté permitido legalmente aplicar determinado tipo de terapia o pseudoterapias realmente en otros países con que haya evidencia al respecto. ¿Esto hasta qué punto funciona así? Porque claro, evidentemente una cosa y la otra va por líneas distintas. Sabemos que hay zonas donde está aprobadísimo pues acupuntura, quiropraxia, homeopatía, y se aplica en centros y hospitales públicos. Entonces, ¿qué relación hay? ¿Por qué se llega a aprobar legalmente algo de esto? De hecho, si me permites extenderla, porque justo aquí Saura nos ha puesto una pregunta que me parece que viene un poco al hilo de esto, y es, ¿ya saben ustedes de la posible decisión de la OMS en aprobar la medicina tradicional china, que tiene muchos aspectos similares a la homeopatía?
En este sentido, ¿no? De que de repente ciertos organismos le dan cierto pábulo a ciertas cosas que no parecen muy serias. Bueno, sí, tiene relación porque en ambos casos estamos enfrentándonos a un problema de tradición. Esa medicina tradicional china pues tiene un gran predicamento, sobre todo en las zonas rurales chinas. Es curioso porque China, por ejemplo, es el único país del mundo donde todos los ensayos clínicos publicados son positivos. Ensayan cualquier cosa de medicina tradicional china y siempre funciona. En otros países pues siempre hay ensayos dudosos o ensayos negativos. En China no, todo funciona. Pero luego te vas a las tripas del sistema y te encuentras artículos como, por ejemplo, uno que se quejaba de que en las zonas urbanas la gente no iba a los hospitales de medicina tradicional china, sino que iba a los hospitales de medicina occidental. Entonces proponía como solución que se cerraran los hospitales occidentales y así la gente no le quedaba más remedio que ir a los de medicina tradicional china. Claro, la OMS... sabemos que Estados Unidos lleva años peleada con la OMS y ahora con Trump, pues definitivamente. Y sabemos que financieramente depende sobre todo de China, que buena parte de su directiva es China y que el Estado chino está impulsando su medicina tradicional como un negocio a exportar. Yo creo que no hace falta buscarle mucho más para darnos cuenta de cuál es la conclusión. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en muchos países lo que se arrastra es tradiciones de terapias que se pusieron de moda en su día y que han seguido ahí pues por eso, por un uso tradicional. En Estados Unidos tuvo mucho éxito la quiropraxia, porque vino a sustituir otra pseudomedicina muy de moda en la época, que era la osteopatía. Lo que pasa es que la osteopatía era para ricos y la quiropraxia era asequible para todo el mundo. Con lo cual se produjo un boom que todavía dura. Entonces, mucha gente, para los mismos fines que uno va a que le den un masaje o algo así, pues va al quiropráctico y recibe un masaje y se siente mejor y tal. Eso no quiere decir que funcione, quiere decir pues que lleva muchos años haciéndose y que se ha convertido como una especie de costumbre social. En otros países pues se mezcla incluso la política. En Alemania, en la época de Hitler, pues encontraron el nacionalsocialismo se encontró con un sistema sanitario como el del resto del mundo, pues que estaba al alcance de poca gente. ¿Cuál fue la manera de universalizarlo? Pues meter todo. Y meter todo incluía meter a toda clase de curanderos, y si especialmente eran de alguna práctica genuinamente alemana como la homeopatía, pues mucho mejor, porque era su propia medicina racial. Con lo cual, pues aquello sigue siendo el paraíso de los heilpraktikers, de las prácticas sin evidencia científica, pero bueno, con su tradición y con su apoyo poco. Preguntan por aquí, por el chat, solamente para hacer una pequeña acotación, sí, la quiropraxia tiene evidencia, dicen que entienden que sí, pero realmente aquí hay que entender algo muy importante, y es que si un quiropráctico decide hacerte un masaje fisiológico, un masaje de toda la vida, de los que te aplicaría un fisioterapeuta, pues eso tiene evidencia, pero eso no forma parte del corpus del conocimiento y las técnicas de un quiropráctico. Aquello que es puramente de los quiroprácticos no tiene a día de hoy evidencia. Y por lo tanto es una pseudoterapia. Ese es el tema. Y si queremos hablar de osteopatía, que también tiene sus peculiaridades aquí en España, es cierto que hay muchísimas universidades de fisioterapia que hablan de la osteopatía y que la integran y que dan másteres. El motivo, y esto nos lleva a otra pregunta que igual Fernando nos puede responder, yo tengo entendido que fue en parte para poder empezar a regularlo y que al menos quien practicara la osteopatía tuviera el conocimiento de un fisioterapeuta que se ha sacado un grado. A mí me parece un poco extraño, pero no sé hasta qué punto puede ser cierto. En cualquier caso, es verdad que está englobado y que por la ANECA se aceptan ciertos estudios de osteopatía. Sí, bueno, vamos por partes. La quiropraxia, como bien has dicho, sí que es verdad que produce ciertos beneficios, sobre todo en dolores lumbares, pero son un efecto secundario. Ellos no te están dando un masaje que es lo que de verdad te alivia. Ellos te están ajustando unas desalineaciones en la columna vertebral que realmente solo detectan ellos, y que incluso las corrientes más modernas dentro de la quiropraxia pues están empezando a pedir que se abandone el concepto, porque no existe. Las luxaciones quiroprácticas no existen. Y está demostrado que aunque pueda haber pequeñas desviaciones que corrijas o que puedes producir pequeños movimientos en un cartílago, un disco vertebral sobre otro,
en brevísimo tiempo recuperan su estado normal, su alineación normal. Con lo que te quedas como si no hicieras nada. Quedas igual, solo que sometido de vez en cuando a una radiografía inútil para ver cómo va la cosa. Exacto. Pero en fin, es lo que hay. Simplemente de camino, al mismo tiempo que te hacen esa corrección absurda, pues te están manipulando la espalda y te están dando un masaje indirecto, un masaje que es un efecto secundario. Lo que decías de la fisioterapia, yo tengo la impresión de que cuando se formalizó el currículum de la carrera de fisioterapia, pues metieron simplemente todo lo que sonaba a terapia manual, sin ponerse a considerar si había evidencia o no. Sabes que la fisioterapia también está todavía luchando por conseguir ese estatus científico y ese reconocimiento, que todavía en algunos casos pues hay resquemores y le cuesta. Y bueno, pues antes era cosa simplemente de masajistas, cosa que se le da poca importancia, y la impresión que da es esa, que se hizo ahí un batiburrillo de cosas que se hacían con las manos, de prácticas sobre el cuerpo, pero sin pararse a pensar si podía haber efectividad o no, o incluso si correspondía meterlas en un currículum. Claro. ¿No? Porque estamos hablando de prácticas muy concretas con unos principios muy específicos que en algunos casos tienen muy poquito que ver con las intervenciones manuales, sino con ideas mágicas o ideas místicas, como es el caso de la quiropraxia, por ejemplo. Claro. Pues eso, así están las cosas. La quiropraxia, como habéis escuchado, de ciencia poco, la osteopatía 3/4 de lo mismo. Hay un caso muy, muy curioso, lo que pasa es que es muy largo, pero merecería la pena contarlo alguna vez. Cuéntalo. De hecho, vamos a aprovechar para decir una cosilla antes, si no te importa, que es que recordad, chat, y esto es algo que, vaya, me ha venido a la cabeza ahora, si no decimos ningún tipo de palabrota ni improperio durante todo el directo, nosotros recuperamos 10 denuncias. 10, que no son pocas. Y esto está avalado por los coordinadores de Escenio, así que se aplicará. Hasta ahora lo hemos evitado. Queda medio programa, un poquito menos. Y, Crespo, si no dices ni una sola palabra, creo que podemos conseguirlo. A ver cómo te portas, ¿eh? No, pero habla. Bueno, lo que os estaba diciendo de... Si me permites interrumpirte otra vez, Fernando, discúlpame. Muchas gracias a la Vizca por su suscripción. Ahora sí, ya te interrumpimos. Os hablaba de un matemático que además probablemente lo conozcáis porque tuvo además un gran boom con un libro sobre las matemáticas y los Simpson, Simon Sain. Sí. Él tenía una columna y sigue teniendo en el Guardian, y una vez, pues aprovechando que allá en Gran Bretaña se celebra la semana de tal o la semana de cual, él escribió una columna que empezaba diciendo estamos en la semana de la quiropraxia y es una buena ocasión para recordar que la quiropraxia no tiene ninguna evidencia a su favor y tal. Total, la criticaba. Y la Asociación Británica de Quiropraxia le puso un pleito. Los pleitos allí no funcionan como aquí, allí son muchísimo más caros, son muchísimo más costosos, incluso si ganas. Lo que pasa es que él precisamente estaba en pleno boom de ventas de su libro de matemáticas de los Simpson y le pilló en una situación económica que le merecía la pena defenderse, vamos. Podía permitirse el lujo, con lo cual se defendió, y se defendió pues contraatacando, argumentando que lo que él había dicho era cierto porque no había evidencia, presentó una serie de estudios científicos. Total, aquello se montó un juicio extraordinario, entre otras cosas porque la comunidad científica en pleno apoyó a Simon Sain. La Sociedad Británica de Quiropraxia empezó a mandar correos electrónicos a sus asociados diciendo que escondieran cualquier tipo de referencias, diciendo que podían tratar tal cosa o tal otra, pero esos correos trascendieron, con lo cual se vio que estaban intentando ocultar el engaño que estaban haciendo a sus clientes. E incluso la propia asociación encargó un estudio para demostrar que sí que había evidencias, y el estudio acabó concluyendo que solamente había evidencias de que podía funcionar para dolores lumbares y al mismo nivel que un masaje o un paseo, con lo cual fracasaron absolutamente. Al final tuvieron que retirar la demanda, se enfrentaron a unas costas bastante crecidas
y sobre todo un desprestigio que todavía les dura. Bueno, la profesión se fragmentó, aparecieron asociaciones que intentaban quitarse un poco de encima los elementos más fantásticos, como las subluxaciones, o sea, esa inteligencia innata que decían, esa especie de energía vital que dicen que es lo que corrige. Y todo eso, como digo, a raíz de un juicio que fue muy sonado en su momento y muy espectacular. Es una historia muy, muy interesante por todo lo que dio de sí, todo lo que trajo y sobre todo la forma en la que los propios quiroprácticos se iban poniendo en evidencia y se iban desnudando ante el mundo. Eso fue glorioso. Claro. Y aprovecho que has nombrado a Simon Saint para decir que, aparte de conocerle por el libro Las matemáticas de los Simpson, tiene otro libro que recomendamos leer a todos los suscriptores de este canal, solo los suscriptores. Al resto no recomendamos nada. Y es Truco o tratamiento, que escribe con Ernst, que es otra de esas figuras clave de la lucha contra las pseudociencias que hemos hablado mucho de él por aquí. Súper recomendado. Para mí es el mejor libro que he leído al respecto, pero porque no solamente da evidencias y una perspectiva histórica, que a mí eso siempre me gusta, sino que lo trata con una empatía todo y un respeto y aún así una crudeza con las evidencias que me parece a lo que todos tendríamos que llegar a alcanzar. Es muy metódico, muy sistemático, pero al mismo tiempo es muy comprensivo y es uno de los 3 o 4 libros que sin duda son fundamentales en ese aspecto. Y además hay una edición muy cuidada en español, con lo cual merece la pena buscarlo. Exacto. No se ha quedado anticuado. Tiene ya unos cuantos años, pero sigue de plena vigencia. Totalmente. Y podemos decir la editorial, que yo suelo recomendarla mucho, pero prometo que no me paga nada. Es que tiene títulos traducidos realmente buenos. Y es Capitán Swing. Capitán Swing, y mira, para compensarlo voy a decir, tiene autores españoles horribles. A mí sus libros en español originales no me gustan, lo siento. Pero elige con una delicadeza y una corrección los títulos extranjeros que va a traducir, que me parece motivo de elogio. Sí, es verdad. Tampoco me pagan nada, ojo, pero hay que reconocerlo. Cuida mucho las ediciones, son muy, muy agradables, pero sobre todo cuida muy bien la selección de títulos. No se deja llevar tanto por lo que está, iba a decir, por lo que está de actualidad. Bueno, sí, porque ahora sí. evidentemente ahora estamos en plena pandemia y evidentemente está seleccionando títulos de pandemia, pero quiero decir que no está publicando la novedad que ha salido hace una semana en Estados Unidos, sino que está publicando libros que tienen ya su recorrido y que tienen una calidad ya ampliamente contrastada. Entonces, para hacerse una buena idea de este tipo de cosas y hacerse una biblioteca de títulos básicos, pues hay que tenerlo mucho en cuenta. Totalmente. Vale, terminamos la propaganda gratuita. Exacto, ya lo dejamos ahí a un lado. Fernando, ¿tú tienes la sensación de que con el tiempo, a medida que efectivamente algunas pseudoterapias, pseudociencias se acaban siendo desmascaradas de algún modo, o acaban, eso, como has contado, quedan al descubierto, a la vez que va sucediendo eso, otras van surgiendo? Hombre, siempre ha habido una especie de refresco generacional, de cambio, entonces no sé decirte si realmente se produce de una forma matemática, de una forma milimétrica, pero sí que es verdad que siempre parece haber un cierto fondo de prácticas irracionales y de creencias absurdas que a veces se van renovando, a veces algunas se van abandonando y otras van adquiriendo más fuerza y que, bueno, pues no se me ocurre de qué manera podríamos cuantificarla, pero parece que sí, que el nivel sí se mantiene más o menos constante a pesar de las bajas y compensándolo con las altas. En fin, es un mundillo que también evoluciona con la sociedad, supongo. Claro. Pues yo creo que de hecho es algo que comentáis más o menos todos, sobre todo muchos escépticos que empezaron, como fue el caso de Gámez, que alguna vez lo ha dicho en las entrevistas, en el otro lado. Empezaron a veces sintiéndose atraídos por ese mundo de lo especulativo, lo fantasioso, que en aquel momento era sobre todo ovnis, como decías al principio de la entrevista. Pero que poco a poco, intentando informarse de forma objetiva, fueron viendo que no había evidencias detrás, desmontando esos mitos y diciendo, oye, ¿por qué el resto de la gente no lo ve? Igual lo que tengo que hacer es hablar de esto, que no se comenta, y explicar la parte objetiva que hay detrás. Y claro, hace tiempo era el tema ovnis,
poco a poco ha ido cambiando y ahora estamos cada vez con cosas más originales. A mí me parece curioso cómo a pesar de eso hay algunos grandes hits que van volviendo. Porque a pesar de que siempre hay cosas nuevas, algunas son prácticamente las mismas que se comentaban cuando empezaron a surgir revoluciones tecnológicas. Y es cualquier revolución tecnológica va a traer al lado una acusación de perjuicio sanitario por parte de esa innovación. Sea el coche, sea, no sé, incluso el libro. El hecho de que los libros van a acabar con nuestra capacidad de memoria. La imprenta es un desastre al respecto. Pues ahora lo encontramos con el 5G y con lo que queramos, pero el fundamento viene a ser el mismo. Y me parece curioso, no sé si tú lo has visto con algún otro ejemplo de esto que casi son miedos atávicos del ser humano que se repiten disfrazados de distintas formas, pero al final siendo exactamente lo mismo. Aprovecho esta pausita para darle las gracias a Junque Tui por su suscripción, 3 meses. Vale. Muchas gracias. Y no Ibaile, que estamos ahora muy hablando en serio. Exacto. Bueno, yo también daría las gracias, pero es que yo lo veo muy pequeñito y no puedo decirlo. No te preocupes. Pero lo que comentaba sí que es cierto y además se ve pues desde tiempos, yo qué sé, tengo por ejemplo unos libros que heredé de un bisabuelo sobre educación de la mujer, porque el hombre solo tuvo hijas. Y era muy curioso porque, por ejemplo, te estoy hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, y mostraba mucha desconfianza hacia la iluminación eléctrica, porque esos efluvios podían ser perjudiciales para el desarrollo de las niñas. El tema OVNI, que se ha desarrollado durante muchos años y que de vez en cuando resurge, ahí está el asalto al Área 51 que organizó. ¡Oh, qué bueno, por favor! Pues el tema OVNI también es un buen testimonio de lo que preocupaba. Al principio los OVNIs venían a advertirnos contra la guerra nuclear. Cuando pasaban los años y la guerra nuclear no estallaba, pero empezaba a asumirse el problema de la superpoblación, pues empezaron a avisarnos de que éramos demasiados. Luego vinieron a hablarnos de la contaminación. En definitiva, se relacionan con las preocupaciones de cada momento y también son un poco una reacción contra los avances de cada momento, contra esas nuevas tecnologías, esas cosas que por algún motivo atávico pues se ve que nos dan miedo como sociedad y buscamos alguna manera de evitarla. Claro, eso lleva consigo su propia condena y es que al final ese miedo pues se acaba pasando cuando pasan los años y no pasa nada. Ahora mismo iba a decir nadie, pero me imagino que no, habrá gente que sí, pero bueno, prácticamente nadie le tiene miedo a la iluminación eléctrica y dentro de poco pues dejarán de tenerle miedo a la telefonía móvil porque llevamos décadas con teléfonos móviles y no ha pasado nada. En Estados Unidos nadie se preocupa de los transgénicos porque llevan décadas comiendo transgénicos y ahí siguen con la misma mala salud que antes, ¿no? Iba a decir sanos, exactamente. Están gordos, pero están igual de gordos. O sea que son miedos que acaban pasándose porque vemos que al final no pasa nada y es difícil mantener preocupada a la gente con un fantasma que ya no se aparece. Claro. Voy a aprovechar ahora que el chat está hablando menos para lanzarles una pregunta, porque aquí una de las personas que nos está viendo, que es Elders84, nos pone un ejemplo de esos miedos que se repiten disfrazados de distinta forma. Y nos dice, entre comillas, nos quitan la noche, quieren hacer que no duerma la gente, hablando del alumbrado, porque efectivamente el alumbrado también tuvo sus quejas. Y es verdad que el alumbrado se ha hecho de forma un poco inconsciente y sabemos lo de la contaminación lumínica y si conocemos a algún astrónomo sabremos que no hay cosa que odie más que las farolas, pero aparte de esto, yo supongo que todos tenéis en mente algo. Si queréis compartirlo, poner esos ejemplos de cosas que al principio podían parecer una abominación o que iban contra natura y que en cambio nos hemos acostumbrado y hemos visto que no hay peligro en ellas. Porque al final son muchas. No solamente esto, incluso podemos llevarlo a otros miedos irracionales de lo simplemente nuevo. Yo estoy seguro de que cuando empezó toda la moda del sushi en España, muchísima gente habló de intoxicaciones culinarias que dices, uy, igual no es tan frecuente como crees. Incluso me quiere sonar ligeramente, como vagamente, que hay incluso textos sobre las ciudades. Sí, los hay. Pero es que había motivos al principio, porque tú tenías Londres como superciudad y era el mayor ejemplo de ciudad en su momento y aquello era un estercolero humano, donde las profesiones eran lo más bajo que podías imaginar y la salud, vamos, la mortalidad de los niños era una barbaridad, más del 50% morían en sus primeros años. Era una verdadera salvajada en muchas de las castas sociales que había. Motivo por el cual es lógico que dijeran, uy, igual esto no tiene futuro, pero claro, es que el tipo de ciudad que había
y la estructura que tenía y la forma de abastecerse que tenía era distinta a lo que después se fue puliendo. He cometido un error, voy a pedir perdón y corregirme. Me dice aquí Custodian OP en el chat que las farolas no son lo más odiado por los astrónomos porque ahora odian más a Starlink. ¿El qué? ¿Qué decías, Fernando? Que no te he escuchado, que se ha cortado. No, que decía que son los Starlinks, sí, efectivamente. Exacto, son los Starlinks. Fijad, no sé qué pensáis, pero uno de estos pensamientos mágicos que creo que están más arraigados y que parece que es como indestructible, sin duda yo creo que es la astrología. El hecho de que en periódicos, revistas, etcétera, siga habiendo horóscopos y que, no sé vosotros, pero yo me he topado con muchas personas que universitarios que tenían una carrera de magisterio, no que iban a profesores, carreras de psicología. Es cierto que las ciencias más duras no he encontrado a nadie, pero sí en carreras que tú dices, tío, tú tienes una cierta cultura. Y ellos claramente a tope con el horóscopo, a tope con los signos y yo he nacido aquí, ascendente tal. Sí, pero bueno, eso es lo que Asimov llamaba una creencia de seguridad. Es una creencia que es inofensiva en la mayoría de los casos. Bueno, pues yo soy de tal signo y tengo tales características y me lo creo, pero no paso de ahí, no suele tener mayor peligrosidad que eso. Sí que es verdad que es muy triste que todo el mundo se conozca su signo astrológico y no sepa, por ejemplo, qué constelación había en el cielo en el momento que nació, o no sepa cuál es, ¿sabes? Sí. No, pero su grupo sanguíneo. Sí. Que hay mucha gente que lo desconoce, pero oye, saben si son Libra o si son Leo. Dice, no sé cuál de las dos cosas va a ser más útil en la vida, ¿eh? Idea así en general. Sí. Y hemos pedido ejemplos y la gente nos ha dado algunos. Hay uno que me parece además súper concreto. La gente en general ha pensado en trenes, pero han dicho por aquí que, lo dice Balarauk, los trenes a más de 40 kilómetros por hora entrando en un túnel te mataban por efecto Venturi. Y es verdad que este tipo de planteamientos, más o menos que sonaban a física, se hicieron mucho en la época. La inercia, cómo te iba a machacar los órganos, si el cerebro dentro del cráneo podía aguantar esas aceleraciones, pero en fin, como que no hubo problema al final por eso. Sí, además el problema de este tipo de creencias es que muchas veces desvían el foco a lo que sí puede ser un problema. Antes has hablado, por ejemplo, de las grandes ciudades. El problema no son las grandes ciudades en sí, el problema es que no había un sistema de alcantarillado, no había un sistema sanitario, no había condiciones de limpieza. Era Londres, básicamente. Era Londres, era un mogollón de gente metida allí. Sí. Paradójicamente porque aspiraban a una vida mejor y a lo mejor la tenían si sobrevivían. Pero bueno, te quiero decir, el problema no era que fuera una gran ciudad, no era que el demonio se hubiera encarnado ahí, no, eran otro tipo de problemas. Lo que pasa es que si nos paramos a pensar en otras cosas, con lo de la iluminación, por ejemplo, pasa... se habla de vez en cuando de los problemas que tiene la iluminación a la hora de la secreción de melatonina, de conciliar el sueño, bueno, hasta ahora lo que se ha descubierto es que el problema gordo que tiene la iluminación para conciliar el sueño es que te enciendes la luz y te lees un libro en vez de apagarte la luz y dormirte, pero nada más. Ahora, la contaminación lumínica tiene otros problemas que a lo mejor no estamos contemplando porque nos estamos concentrando en ese que no es real. Aparte del derroche energético, pues estamos cambiando completamente los ciclos de muchos animales nocturnos y diurnos, con lo cual estamos cargando los ecosistemas, etcétera, etcétera. Es decir, otro ejemplo, con la telefonía, ¿os acordáis de aquel caso de un colegio de Valladolid en el que había un número anormal de niños con leucemia y se achapó a unas antenas de telefonía que ni siquiera eran de telefonía, era un enlace de microondas? Es un chorro de ondas recto, no podía afectar al colegio de ninguna manera. Bueno, a lo mejor en el colegio sí que había algo. Que provocaba eso, o a lo mejor era simplemente una desviación estadística de las que tiene que haber. Pero si nos fijamos en la antena, que probablemente no tenga nada que ver, pues nos estamos perdiendo otras causas que son las que deberíamos investigar y las que deberíamos enfocar. Entonces, en ese sentido, las pseudoterapias, las pseudociencias, las creencias, pues muchas veces
son inofensivas en el sentido de que hablábamos antes, pues por tocar madera antes de un examen no va a pasar nada. Pero a lo mejor si nos confiamos en que nos funciona tocar madera y no hace falta estudiar, pues a lo mejor sí que tenemos un problema. Esa falsa confianza es un peligro. Hay que tener ese cuidado. También dicen por aquí que no nos metamos tanto con Londres porque por aquel entonces París era 3/4 de lo mismo. Vamos a ver. Sí. Yo creo que por aquí no debéis de conocernos demasiado si creéis que hay que justificar meterse con París. París y los franceses son diana constante de nuestras bromas, Ignacio, por favor. Sea por el motivo que sea. Ignacio, por favor. No, eso es así. Eso es pero así. Muy interesante, Fernando, porque yo ahora mismo que estoy, he estado, mejor dicho, leyendo muchas cosas sobre 5G. También, una vez más, el 5G, ahora que está tan de moda preocuparse por él. Pues precisamente el 5G, una cosa que se está estudiando en serio para ver qué problemas hay es precisamente qué impacto puede tener en pequeños insectos, por ejemplo. Y ese es un tema que no se tiene del todo claro y se está viendo. Incluso he leído cosas como que el ICNIRP, que es la organización de científicos, ¿no? Que al final son ellos los que ponen la cota superior o el máximo de intensidad con el que disparan todas las antenas, que luego las antenas están como súper por debajo de ese máximo, pues bueno, se están planteando incluso bajarlo por si tiene efectos este 5G en insectos y tal y como dices. Nos estamos enfocando en que produce el coronavirus cuando puede haber otros fenómenos en el que sí que deberíamos estar prestando atención. Y creo que también esto se debe mucho a que a la gente, me da la sensación de que muchas personas no saben que hay instituciones, científicos, personas que han comprobado que todas estas tecnologías y que todos estos avances no tienen repercusiones negativas. Casi estas ideas de que el tren te mata, etcétera, mi sensación es que casi que lo están diciendo gente que no tienen conocimiento de física newtoniana, que no saben lo que es inercia. Sí, en parte sí que hay una falta de conocimiento de esas bases que disiparían muchos miedos, eso por supuesto. Pero también lo que ocurre es que muchas veces, pues falta de memoria o falta de capacidad de observación, no nos acordamos de algo que nos preocupaba hace 20 años y que luego resultó que no era un motivo de preocupación, o sí lo era, pero no con la intensidad o con la dedicación que le teníamos. Hay otros que sí, evidentemente, pero en el tema de la contaminación electromagnética, por ejemplo, yo recuerdo haber leído no sé dónde que alguien, en vez de especular con los posibles efectos de los campos electromagnéticos y tal, pues se le ocurrió algo mucho más sencillo, y es buscar las estadísticas epidemiológicas de los conductores de trenes británicos que estaban esencialmente todo el día montados en un electroimán gigantesco. Claro. Y descubrió que eran exactamente iguales que las del resto de la población, con lo cual la exposición a campos de una intensidad millones de veces superior a la que recibe una persona en circunstancias normales, pues no tenía ningún efecto apreciable. Entonces, a partir de aquí, pues podemos seguir investigando, evidentemente eso siempre es bueno, pero bueno, también sería conveniente de que tuviéramos en cuenta ese tipo de cosas para elaborar nuestro esquema de prioridades a la hora de investigar o incluso a la hora de quitarnos el sueño. Vamos a buscar otras cosas más serias para preocuparnos y no esto que tiene todas las papeletas de no ser preocupante. Porque a veces nos quedamos centrados en si la teoría que estamos utilizando para prever los efectos es suficientemente completa o no. Si la ciencia conoce suficiente aquello que está estudiando para prever qué va a ocurrir. Pero es que no llegamos a ese problema. No tenemos por qué preverlo. Podemos intentar medirlo, como hemos dicho. Vamos a ver los maquinistas, que están sometidos a esto. Y si no podemos detectar en ellos ningún tipo de efecto negativo relacionado con lo que estás acusando, pues no hay vueltas que darle. Ahí no es que la ciencia esté limitada por lo que sabemos o dejamos de saber. Es que no hay efectos observables y, por lo tanto, si los hubiere, ¿a quién le importan? No los detecta ni el maquinista a largo ni a corto plazo. Así que eso es objetivo. Eso es una aproximación que se puede hacer siempre y que, hasta donde sabemos, nos ayuda a quitarnos todas las dudas sobre este tipo de problemas y críticas y comentarios anticientíficos. Fernando, ahora mismo que estamos un poco cerrando todo esto, yo creo que la pregunta que claramente hay que hacer es
¿Cómo os podemos ayudar? Porque sé que vosotros estáis haciendo mucho, estáis estáis en primera línea en muchas batallas en las que nosotros creemos fielmente, y estoy muy seguro de que muchos de nosotros nos gustaría echaros una mano de cualquier manera. ¿Qué maneras son esas? Pues fundamentalmente colaborando, ayudándonos a difundir información, a asesorar y, en fin, a ayudar, que es al fin y al cabo lo que pretendemos todos. Tenemos nuestras campañas informativas, afortunadamente no han tenido que agotarse, pero hemos tenido también nuestras campañas de crowdfunding para ayudarnos a los gastos que pudiéramos tener. Ya digo que de momento estamos parando los embates en los primeros asaltos, pero bueno, tenemos que tener en cuenta también esa circunstancia, y sobre todo pues pensando por uno mismo y predicando, digamos, con el ejemplo, dándonos cuenta de que esto no es un problema del que tengan que ocuparse los demás, sino que como casi todos los problemas sociales, pues poco o mucho todos podemos hacer algo y merece la pena que lo intentemos. Así que ya digo, buscar información, buscar difundir buena calidad en todo y, en fin, estar atentos y pensar por uno mismo y no dejar que nos engañe. Pues sí, al final es eso, es intentar desarrollar una autonomía y un pensamiento crítico que nos deje saber cómo movernos, dónde buscar información, qué creernos y qué no. Porque si al final lo que vamos a hacer es abrir las orejas y escuchar lo que más nos parezca interesante, yo creo que, para rematar, porque aún nos quedan 13 minutillos, me parece interesante otra cosa. Es verdad que existe cierta atracción por esas historias fantasiosas sobre lo que nos va a hacer determinada tecnología o lo que nos va a hacer determinado tratamiento. Queremos creer en energías y en cosas por el estilo porque suena bien. Pero es que todo eso tiene su lugar y no es el mundo real y no es la consulta de un especialista. Son los libros. Y aquel que crea que por ser escépticos no nos gustan ese tipo de historias y no nos gusta la fantasía, es que no nos conoce. Y es que no conoce a Fernando Frías, porque voy a aprovechar para decir que eres conocido también por tu amor incondicional a Tolkien. Bueno, sí, soy bastante tolkienista, lo debo reconocer, y en fin, él mismo se planteaba muy bien esa dicotomía que tú dices. Él hablaba de que la fantasía pues debe servir como entretenimiento, pero no debemos confundirla como realidad. Debe ser la evasión del prisionero, como decía él, pero no la fuga del traidor. Un instrumento pues para entretenerte, para mejorar, para mil cosas, pero no para crearte una construcción, una realidad alternativa que no es la correcta. Claro. En fin, creo que es un buen ejemplo, y además es una manera interesante de comprobar que el gusto por la fantasía, el gusto por la imaginación no tiene por qué estar reñido por el realismo o con la racionalidad. En Tolkien, por ejemplo, hay un caso que siempre me ha hecho mucha gracia, y es que si tú lees El Señor de los Anillos, él habla mucho de la luna. Y tú vas siguiendo, y efectivamente las fases de la luna las clava conforme al calendario de los progresos de la Comunidad del Anillo y todo eso. Es decir, estamos en un mundo fantástico, pero no tiene por qué descuidar los detalles reales, los detalles incluso científicos dentro de su disciplina, como son las lenguas que creaba, que era su campo profesional. Todo es compatible siempre y cuando sepamos distinguir la realidad de la ficción, por supuesto. Pues sí, totalmente de acuerdo. He visto que se ha generado mucho revuelo aquí en el chat, gente a favor y en contra de Tolkien. Porque, oye, si la gente tiene un teclado delante, ¿por qué no va a opinar? Exactamente. No se debate eso. De hecho, me ha venido muy bien esto porque precisamente hace prácticamente unos días mi novia es una fanática total y completa del Señor de los Anillos. Le he regalado hace poco las películas extendidas y hoy toca ver El Retorno del Rey versión extendida. Espera, una cosa. Me estás diciendo que es una fanática del Señor de los Anillos, pero todavía no tenía las películas en versión extendida. No las tenía, las estaba viendo en streaming. Me va a matar por contar esto. Pero las estaba, pobre, viendo en streaming y no en versión extendida. Y mira que la tía se la sabe, o sea, se la sabe de memoria. Madre mía. Y estamos ahora viéndolas de nuevo.
Ya, Bueno, pero pues bueno, lo que tenéis que hacer es leer el libro, caramba. Las películas están bien, pero Fernando, ¿tú eres más de la película o del libro? Porque hay gente yo soy de... que ha tenido las dos experiencias y... Porque Peter Jackson hizo un muy buen trabajo. O sea, yo audiovisualmente, de lo que sé audiovisualmente, en las películas, yo ahora que las estoy volviendo a ver, me estoy quedando a cuadros de lo bien que han envejecido, lo bien... Perdonad, chicos, el off topic, pero yo me estoy quedando a cuadros de lo bien hechas que están, una maravilla. Sí, yo en ese sentido, en algunos ámbitos me considero una especie de traidor, porque digo que las adaptaciones son más que dignas y son muy buenas, teniendo en cuenta además que es otra época y es otro lenguaje distinto. Ahora, bueno, yo empecé con el libro, lo leía todos los años y siempre seré más del libro, Claro. pero dentro de que reconozco el gran mérito que tienen las películas para una obra que además todo el mundo pensaba que era imposible de llevar al cine, por lo menos con esa fidelidad o con ese grado de fidelidad a la historia original. pues oye, No, qué maravilla. muy de acuerdo. Yo también prefiero los libros, tengo que decirlo. Pero, pues efectivamente, las películas son interesantes y es una forma de rematar esto con un buen sabor de boca, diciendo, oye, que a pesar de que seamos recalcitrantemente escépticos, nos gusta el mundillo fantástico y las historias que estén por contar. Pero eso no quiere decir que vayamos a utilizarlas para dirigir nuestras decisiones en el día a día o para evitar ir al médico y que, bueno, pues yo qué sé, nos traten un tumor con pan de lembas. Pues no es la idea. No creo que eso funcionara. Así que, dicho eso, Eso, y a o falta de revestir, 8 ¿sabes? minutos, O cogerlas, revestirlas de ciencia, dárselas a alguien para que nos dé dinero y atarlos a todos en las tinieblas, ¿no? Pues eso, pues como quiera. claro. Pues no, eso está mal, chicos. Pero lo que decía, que a 8 minutos que quedan de que esto termine, Sí, nuestra tengo obra que oficial. decir que todavía nadie ha dicho ninguna palabrota, ningún taco, Vaya. nada que Yo aquí. justifique una denuncia. Yo aquí, el que nadie confiaba en mí, pero soy un muchachito zen. Y me lo tomo con Eso tranquilidad. Soy un muchachito educado. ¿Cuántas tenemos ahora? ¿Cuántas denuncias hay ahora? Déjame que lo mire. Mamá. Nunca me olvido del comando para ver el número de denuncias que tenemos. Y mientras tanto, mientras lo miras, diremos que Ciclosaurio sigue prestándose a hacer de jurado popular para quitar esas Sí, denuncias. pero no puede. Porque No, venga. él No solo puede. puede hacer una al día. Solo se puede restar una al día. Bueno, pues dádsela Normas. y el próximo día se restarán más. Es posible. Vale, 86. Tenemos 86 denuncias. Quedan 14. Quedan 14 Pues- para... Pues lleváis más que Hostias. nosotros. Es verdad, es verdad. Eso... man. Preguntan aquí si por eso te afeitaste, Crespo, que los niños no dicen palabrotas. Si era Sí, el truco. tengo, Bueno, sí, tengo que comentar por qué me he afeitado y ha sido de para... todos modos, muchos niños no habrás visto Ethers 84, porque cuando cogen las ganas de decir palabrotas, yo entiendo que es difícil pararles, ¿no? Yo soy Sí, un poco luego así. también te cogen de la barba y las dices tú, así que Claro, Eso también es cierto. exacto. Mm. yo me he quedado con las ganas de contaros algo, Cuenta, Fernando. porque es una cosa de esas que a mí me parece muy psicodélica y es, tú antes has comentado que a todo el mundo le gustan esas buenas historias y todos estamos un poco atraídos por ese lado oscuro. Bueno, ahí está Dan Brown, por ejemplo, triunfando a pesar de que sus conspiraciones sean de pacotilla y tal. Exacto. Entonces yo creo que lo que pasaba con estos escépticos desde el primer momento que venían del otro lado, pues es que muchas veces nos interesaba la ciencia, pero era lo que había era pues los programas de alerta OVNI y poquito más. Claro. Entonces a mí me ocurrió una cosa muy curiosa y es que una vez, no sé por qué, siendo un chaval, pues acompañé a mi madre a ver a una amiga y allí pues comentando con el marido de la amiga, pues no sé por qué yo saqué el tema del Triángulo de las Bermudas y él me dijo, te voy a dejar un libro que te va a gustar. Y me dejó un libro que es el de Larry Kusche, el Triángulo de las Bermudas solucionado, en el cual el hombre pues fue caso por caso con todas las supuestas desapariciones del Triángulo de las Bermudas, las investigó y contó si eran verdad o mentira, si habían ocurrido allí o no, si tenían explicación probable o no. En fin, era un libro absolutamente que desmontaba por completo el mito.
Pero lo más curioso y lo que la gente no se cree es que el señor que me dejó aquel libro y que en cierto modo pues me empujó en ese camino de los debunkers y de los escépticos, su profesión era caballero medieval y se llamaba Ponciano. Me encanta. Y era el caballero verde del castillo del conde de Alfaz, aquí cerca de Benidorm, que todavía hacen torneos medievales y ahora Qué guay. Robin Hood y tal. Pues el hombre, su profesión era hacer de caballero medieval. Qué guay. Tenía nombre de caballero medieval. Y claro, cuando me preguntan, no, yo esto fue por un caballero medieval que se llamaba Ponciano, pues mira, que esas cosas pasan. Fíjate tú por dónde. Además, después, al parecer, dejó el espectáculo y se dedicó a hacer de extra en un montón de películas de Indiana Jones y de Hollywood, y tuvo bastante éxito en ese sentido. Y bueno, pues me parece bastante psicodélico, porque en fin, que te lo dé un científico, que te lo dé una persona, pero es que es una profesión tan rara que lo tengo ahí como una anécdota para contar. Pues sí, la verdad es que sí. Caminos es una de esas insospechados. historias extrañas. Sí, caminos insospechados, totalmente. Bueno, vamos a tener que decidir a quién hacerle la raid ahora que esto se está acabando, pero es que como no está al final Alex Ribeiro... Estoy mirando porque también Antonio García Villarán también está por ahí pintando. Tenemos a Ana de Size Matters. Está Ana. Ana es un claro objetivo. Yo creo que sí. Vale, yo creo que sí, ¿eh? Sí. Antonio ya paró hace tiempo. Además, Antonio tiene muchos seguidores, no se dará cuenta. Pero Ana tiene 41. Si ahora de repente le metemos esto, se pone en 300. Vale, estoy mirando a ver qué está haciendo Ana. Claro. Vale, Ana está jugando a Pokémon. El chat lo dice claramente. Sí. Que Ana. Vale, pues, Fernando, vamos a lanzar a toda la gente que nos está viendo al directo de Ana. ¿Cómo se llamaba el señor? ¿Ponciano? Ponciano. Pues quiero ser como Ponciano. Caballero verde, además. Caballero verde. Caballero verde. Pues quiero ser como Ponciano, caballero verde. Me parece una buena opción como comentario. Mira, hago una extensión, a lo mejor os gusta más. Como Ana está jugando a Pokémon, Ponciano, caballero verde, yo te elijo. Me parece bien. Esto simplemente para que de repente, cuando Ana se dé cuenta de que le ha entrado un montón de gente, todos les hayan escrito lo mismo en el chat. Y no sepa de dónde viene, porque evidentemente si no conoces la historia, esto son palabras sueltas. Vale, Custodian me ha corregido extraordinariamente. Te elijo a ti. ¿Qué decías, Fernando? No, que se la tendrá complicada, ¿no? Claro, esa es imposible. Bueno, es un poquito largo, pero copy-paste, chavales, y vais rectos. Eso es. Ponciano, caballero verde, te elijo a ti. Eso es. Ese crossover entre la biografía de Fernando Frías y Pokémon. Antes de esto, decir que efectivamente hemos conseguido reducir en 10 el número de denuncias. Eso nos sitúa en 76, ¿no? Habías dicho 86 antes. Y se pone difícil para los que quieren que lleguemos a las 100 en 2 programas que quedan. Sí, la cosita se está complicando aquí, ¿eh? A ver, un momento que estoy usando el comando del chat. Dicen algo de ayúdame por aquí. ¿Qué ocurre, Nevesu? Que estás llamando a Crespo. ¿Qué ocurre? Escenio TV, que tenemos que avisar de cuando hay Escenio TV. Sí. Si te ocupas... Claro. Pues a ver, tengo que ponerme en la cabeza porque ya ha acabado el programa de los viernes. No sé si hay un especial este sábado. Yo, desde luego, no he autorizado ningún especial desde el comité de contenidos. Así que parece que entiendo. No hay ningún especial para recaudar más escenitos y meternos una denuncia. Yo creo que no. Entonces lo que hay es el lunes, ¿no? Science Extravaganza. Estaban preparando una cosa, pero yo no sé si lo iban a estrenar aquí. El lunes es un programa especial. Sí, el lunes tenéis un programa especial de Science Extravaganza. Pero no sé el motivo por el que es especial, Nevesu. ¿Nos lo cuentas y lo decimos? Porque creo que se puede contar un poquito, ¿no? Es programa especial musical, se puede decir. Es que el vídeo musical yo he escuchado que lo van a sacar el domingo. I don't know. Pero bueno, programa especial de larga duración, nos está diciendo aquí Paula. Extraordinario. Vale. Y eso lo tenéis el lunes en Science Extravaganza. Os recordamos, es a las 8:30 comienzan. Y antes tenéis Ciencia al Cubo. Tenéis a las 7. Y recordad
Sí, que sí. también quedan poquitos programas. Yo creo que de Science Extravaganza quedan 2 o 3. Así que Estamos terminando mucho las ojo. temporadas de un poco de Es que todos los viene programas que tenemos que viene vienen el las verano. vacaciones. Pero aún así os digo que estamos planeando algunas cositas en pleno verano, algunos especiales. Y ya os digo que yo, con Aitami y tal, estamos planeando algunas cosas sobre videojugaciones. Así que si queréis pasaros, encantadísimo. Voy lanzando la raid, espero Hola. haberla puesto Venga. correctamente. ¿Preparados? Correcto, raid a Size Matters. Saludad a Ana de nuestra parte, caballero Ponciano. Ponciano, caballero verde, yo te elijo a ti. Y Eso bueno, es. Fernando, un placer tenerte aquí. Un placer. como siempre. Gracias por Cuando venir, ¿eh? quieras, esta es tu casa. Y para lo que necesites. Y Cuando queráis vosotros. Un un abrazo. abrazo. Un Ignacio, abrazo. un abrazo muy grande. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo, chat. Hasta luego. Go. Vale. Vale.